Radio Libertad y la Corte Superior de Justicia de Lima presentan Justicia en tu comunidad. Quedan con ustedes Leila Almandoz. Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Libertad y del programa de Justicia en tu comunidad. Hoy en este primer programa del año tenemos a un magistrado invitado para tratar el tema de feminicidio. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Aranda Giraldo, es magistrado de la Tercera Sala Penal Correos en Cárcel, y desde ya le agradecemos su presencia el día de hoy en nuestro programa. Doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por el contrario, muchas gracias a ustedes por haberme participado y poder acompañarlos tratando de compartir algunos temas que son de bastante conocimiento para el público y que lamentablemente son cada día más frecuentes. Así es, y esa es nuestra principal preocupación, porque en los últimos tiempos, ya desde el año pasado, hemos escuchado noticias acerca del feminicidio. Lo más preocupante es que en nuestra realidad esos sucesos de feminicidio se han ido incrementando. Quiero preguntarle, para comenzar el programa y para que nuestros oyentes tengan un mayor conocimiento acerca del tema, ¿qué podemos nosotros conocer como feminicidio? ¿A qué consideramos como feminicidio? Bien, por feminicidio se puede entender a los diferentes actos, las diferentes conductas que vulneran, que atacan los derechos humanos de las mujeres. Y cuando me refiero a ello, estoy subrayando, haciendo hincapié a, por ejemplo, todo lo que están relacionados, además de la muerte, con actos colaterales, pero específicamente que atenten contra los derechos humanos de las mujeres. Y para ello tenemos que entrar a interpretar algunas normas que seguro que en el curso de esta conversación vamos a poder aclararlas. Un poco para que nos entienda nuestro público, ¿a qué podemos nosotros denominar actos colaterales? A ver, por ejemplo, la legislación, antes de que exista el tema del feminicidio, ya consideraba como delito los actos que, por ejemplo, privaban la vida de cualquier ser humano. Cuando se ha venido dando las últimas corrientes promovidas por diferentes sectores, creyeron por conveniente proteger a una persona que de alguna forma podría estar más propensa a ser vulnerable en sus derechos, como en este caso la mujer. Es así que se incorpora a la legislación el tema del feminicidio y parte inicialmente de las conductas ya establecidas en el artículo 108 del Código Penal. Y por ejemplo, están relacionadas primero a la muerte, y a la muerte relacionada como conductas que puedan provenir de otras áreas, como por ejemplo la violencia familiar, el abuso del poder, el hostigamiento, el acoso sexual y otras formas que siempre van a ir relacionadas al tema principal, que es la muerte. Y respecto, ya que tocó el tema de la violencia contra la mujer, ¿es un asunto de violencia de género también? A ver, ahí hay que hacer un poco un distingo, ¿no? Siempre se ha preguntado si el tema era necesario tocarlo como un tema de identidad sexual, es decir, diferenciar entre lo que es hombre o mujer, o si era un problema de género. Y ahí hay una disputa entre las personas que tienen diferentes posiciones. Los que defienden la posición de la defensa de la violencia de género hacen alusión a temas relacionados no solamente a la mujer, sino a las diferentes posibilidades u opciones de los diferentes grupos que existen. Por ejemplo, determinadas comunidades que optan por alguna opción sexual. Sin embargo, en lo que es propiamente nuestra legislación, es una violencia que se ha limitado a defender el derecho exclusivamente de la mujer, y por eso lo ha tipificado incorporándolo dentro de nuestra legislación. Por eso yo diría que es más específico que, naturalmente, como lo entienden algunos, como una violencia de género.
Bien, también comunicarles a nuestros oyentes que el día de hoy también contamos con la representantes del grupo Demus. Tenemos aquí a la directora de este centro del grupo Demus, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos desde ya su presencia en este programa. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, ya el doctor Aranda nos ha explicado muy bien, bastante detallado acerca de lo que nosotros consideramos el tema de feminicidio, que en estos últimos tiempos nos preocupa bastante. Queremos que nos explique usted desde el punto de vista y desde la labor que ustedes realizan en el grupo Demus, cómo se viene desarrollando el tema de feminicidio. Bueno, en primer lugar, señalar que Demus se suma a una campaña regional que tiene como origen el año 2001. Una de las primeras ciudades donde se hace visible el problema de feminicidio es en la ciudad Juárez, en México, donde empiezan a aparecer asesinatos de mujeres con un patrón, con determinadas características, donde las mujeres son asesinadas luego de ser explotadas laboralmente, sexualmente, y donde son asesinadas precisamente con crueldad, con descuartizamientos, con desaparición, y las madres de estas mujeres que empiezan a aparecer en los desiertos de Ciudad Juárez con estas características se organizan y son acompañadas también por organizaciones feministas y de derechos humanos que dan cuenta de ello a las autoridades para que se investigue no solamente como homicidios o asesinatos comunes, sino que puedan identificar que hay un patrón que caracteriza estos asesinatos. De allí es que se empieza a hablar de feminicidio, involucrando también como responsable al Estado al no investigar con la debida diligencia. Y esto llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una sentencia en contra del Estado mexicano que lo obliga a tomar una serie de medidas para garantizar la investigación adecuada de estos casos, la prevención de este tipo de delito y la reparación, por supuesto, para estas mujeres, ¿no? Pero de allí empiezan a haber una serie de investigaciones de parte de organizaciones feministas en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en República Dominicana, y se levanta la campaña a nivel regional llamada Ni una muerte más. Entonces, Demus empieza al igual que todas estas organizaciones, a empezar a identificar si en el Perú también suceden este tipo de crímenes. Empezamos monitoreando los medios de comunicación, empezamos a identificar noticias sobre asesinatos u homicidios de mujeres y ver si es que existe características que lo hacen crímenes específicos, ¿no? Si hay patrones, y nos damos cuenta allí en una investigación que se hace, por ejemplo, entre el año 2004 y 2007, por CLADEM, por el Demus y por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que habían ya más de 400 noticias a nivel nacional, donde el patrón es el siguiente: son mujeres que han sido víctimas de violencia de parte de sus parejas o exparejas y que han acudido a la justicia, no han recibido las medidas de protección en muchos de los casos, y donde terminan siendo asesinadas. Asesinadas, digo, porque en la mayoría de los casos no son simplemente no simplemente las matan, sino que lo hacen con crueldad, con alevosía, con premeditación, con ventaja. Son asfixiadas, son estranguladas,
son violadas inclusive antes, son lanzadas de un segundo o tercer piso, en fin, ¿no? Son acuchilladas, o sea, no es una... nosotras en esta primera investigación, donde además costó que la sociedad, que los medios de comunicación, que las propias autoridades ya no hablen más de homicidios o asesinatos comunes, sino que empiecen a usar una palabra que es acuñada por ese movimiento regional, feminista y de derechos humanos, que es el feminicidio, ¿no? Inclusive, mire, antes de hablar de feminicidio, ya en Canadá, en Francia, habían investigaciones donde las criminólogas se preguntaban si todos los homicidios o los asesinatos eran iguales, si los hombres y las mujeres sufrían de estos delitos de la misma manera. Y ahí es que se empieza a hacer una primera diferencia, la diferencia sexual, todavía no de género, sino sexual. Es decir, cuántos hombres mueren, cuántas mujeres mueren y por qué, en qué condiciones. Y se acuña la palabra femicidio. Esa es la primera palabra que se acuña, ¿no? Y luego ya, cuando se hacen estas investigaciones en Ciudad Juárez, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, en Chile, en Perú, en muchos países más, es que empezamos a hablar de feminicidio para apuntar a algo más, que no es solamente quedarnos en el delito y lo que pasó entre el victimario y la víctima, sino cuál fue el rol que tuvo el Estado en ese en la investigación, en el juzgamiento y en la sanción, y qué grado de protección o no dio a estas víctimas, ¿no? Entonces el feminicidio apunta a algo más, que no es simplemente sancionar un delito, sino ver la responsabilidad que tiene el Estado. Nosotras, luego de haber hecho este monitoreo, al que posteriormente se suman organizaciones como el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán y Amnistía Internacional, solicitamos y ejecutamos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar cuenta de que esto no eran hechos aislados, crímenes aislados, que tenían una raíz, una matriz común de dominación en base al género y de un patrón donde ya he señalado algunas de sus características y sobre todo apuntando, reitero, cuál ha sido el rol del Estado. Allí es que entre las primeras entidades públicas que empiezan a usar este monitoreo que nosotras hacemos está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hasta el día de hoy, el Ministerio tiene un observatorio de medios, una mesa de feminicidio, donde van registrando estos datos. Posteriormente, surge ya el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, donde ya hay una mayor rigurosidad en el registro y en la investigación, el análisis de los datos. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente un problema con los medios de comunicación que hasta ahora persiste, ha disminuido, pero todavía persiste, es que no se resistían a llamarlos como ahora, ya que está el delito tipificado, feminicidio, ¿no? Se hablaba de crímenes pasionales, ¿no? Se hablaba del crimen pasional, el crimen que es producto de los celos, pero no había una crítica en los medios de comunicación, no había una preocupación por qué sucedía con la víctima, cuál era el contexto en el que se dio, si la víctima había sido víctima de violencia familiar, sexual, acoso, antes de ser asesinada, sino simplemente se remitían a romantizar la violencia, ¿no? Era además a los victimarios no se les llama, en general, en los casos de feminicidio y violencia sexual, no se les llama delincuentes o criminales o feminicidas, se les suele llamar depravados, enfermos mentales, enajenados, pervertidos, ¿no? Disminuyendo su responsabilidad. Nuestra primera hipótesis, cuando empezamos ya a investigar qué pasaba con los expedientes, ¿no? Ya no qué pasaba solamente con el tratamiento de los medios, si la cultura de los medios también se reproducía a nivel de la cultura judicial. Y
allí nos analizamos 16 expedientes, porque cabe decir que es muy difícil, no sé si ahora habrá mejorado el sistema de registro de archivo del Poder Judicial, pero es muy difícil ubicar de manera rápida expedientes, ¿no? Del delito que uno quiere investigar. Allí, nuestra primera hipótesis era que era muy probable que la defensa de los victimarios usara una figura que está históricamente en los códigos penales, que es el homicidio por emoción violenta, para justificar como un rapto de locura, de enajenación momentánea, el hecho de que un victimario, por estos celos desbocados, mate a una mujer. Pero no, lo que hallamos más bien era que sí, en algunos casos se les terminaba aplicando no la figura de asesinato, o sea, no se les terminaba juzgando por asesinato, sino por homicidio por emoción violenta, lo cual era un tratamiento de menor severidad, ¿no? En todo sentido, en la sanción sobre todo, y encontramos más bien que se usaba otra figura creada para otro tipo de delitos, que es el arrepentimiento, la confesión sincera y el arrepentimiento, ¿no? Entonces, se encontraban a infragantis, o se les atrapaba a los feminicidas, a los delincuentes que matan a mujeres por razones de género, y entonces ellos terminan arrepintiéndose. Todos declaran ante la prensa o ante las autoridades respectivas que no lo quisieron hacer, o tratan de justificar. Uno los escucha en los medios de comunicación, que me engañaba, que encontré, en los últimos casos, ¿no? Que encontré un mensaje en su celular donde parecía que se estaba citando con otro hombre y por eso la maté, ¿no? Y así empezamos a darnos cuenta que también había que hacer un llamado tanto a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, para que revisemos todos juntos y juntas si las figuras que estaban en el Código Penal y el uso de estas otras figuras eran las apropiadas. Surge entonces la iniciativa, en el caso del Perú y de otras partes de los países, ¿no?, de tipificar específicamente el delito de feminicidio, diferenciándolo del homicidio, del asesinato, y no solamente colocarlo como agravante, porque ya es agravante, el doctor me corregirá, me precisará, ya es agravante el hecho de que alguien mate a una persona de su entorno familiar. Ya es agravante el hecho de que alguien abuse de su posición de poder y mate, ¿no? Pero aquí lo que está en juego es, y con eso quiero concluir esta parte, es que para nosotras el feminicidio, cuando hablamos de un feminicidio ahora íntimo, no íntimo, ya sea por tu pareja, tu expareja o por una persona con la que tienes una relación afectiva o con la que no la tienes, cuando vinculado al crimen, vinculado al homicidio, vinculado al asesinato, están los motivos de controlar el cuerpo y la sexualidad de estas mujeres. El hecho de, aquí cuando se habla de género en particular, es la relación, la cultura por la que los hombres creen que tienen un derecho de propiedad, el derecho de matar a una mujer que le es infiel o que no quiere tener relaciones sexuales con ellas. Lo que era para nosotras hipótesis, luego el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que además es reconocido como una buena práctica por la CEPAL, por la instancia de Naciones Unidas, que lo ha reconocido, o sea, lo pone como un modelo para otros países por la rigurosidad, porque está basada ya en las denuncias que no solamente se quedan en el camino de la policía, sino que llegan a las fiscalías, donde ya ya está en curso una investigación, donde ya se están evaluando pruebas plenas, indiciarias, y donde el mismo observatorio señala que los hombres dicen eso para las razones
para matar a las mujeres y asesinarlas como lo hacen, es eso, es me engañó o pensé que me engañaba. Ya no quería continuar la relación, ya no quería tener relaciones sexuales conmigo, estaba teniendo relaciones sexuales con otra persona. Ese observatorio da cuenta de algo muy interesante. Los hombres son asesinados en mayor número cada año que las mujeres, pero los hombres son asesinados vinculados a delitos, a crímenes que tienen que ver con patrimonio, que tienen que ver con estafas, con mafias, con narcotráfico, con una serie de otros contextos. En cambio, las mujeres son asesinadas por esas razones machistas, por esas razones en las que un género cree que el otro género es de su propiedad, que no le reconoce a la mujer libertad sexual, porque finalmente si nos reconocieran libertad sexual, autonomía sexual, existe la figura del divorcio por adulterio. Se divorciarían de nosotras y punto. Está bien, me engañaste, punto, se acabó, te dejo. No, tiene que haber la infidelidad, del adulterio, se castiga con la muerte en la cultura peruana y de la región. Y esto, cabe decir que históricamente habían inclusive en códigos penales ya antiguos, ¿no? Ya superados largamente, figuras por la cual esta figura de la emoción violenta era para eso, era para que el que se hería, el que se ofendía, el hombre que se sentía mancillado porque una mujer lo había engañado, podía matarla y quedar libre de pena o tener una pena menor. Y esto, básicamente, aunque digan que lo podía hacer también una mujer porque no especificaba el sexo del actor del crimen, pero básicamente era aplicado en los casos de hombres contra mujeres. Bien, también comunicarles a nuestros oyentes que pueden realizar sus llamadas a los números 471-111-8 y 471-5231. 471-5231 y 471-111-8. Doctora Aranda, usted con la experiencia que tiene como magistrado, con la larga trayectoria que ha tenido en el ámbito penal y que tiene hasta la actualidad, quería preguntarle cómo se ha regulado este tipo de situaciones antes y cómo se viene regulando ahora con ese tema del feminicidio. A ver, con el respeto que me merece la señorita de Demos, los temas de homicidio están regulados desde hace mucho tiempo. Nuestra legislación absorbe desde sus inicios, con el código vigente, casi todo lo que aparece en la figura actual de feminicidio. Nosotros entendemos que las corrientes empujan, llevan a defender derechos y que es por eso que un sector promoviendo ello ha generado la incorporación del delito de feminicidio. Y me parece que es adecuado, en el sentido de que lo que ahora se busca es dar más detalles de las posibles formas de homicidio hacia una mujer. Hace un momento, por ejemplo, indicó la representante de Demos de que se podía cometer homicidios por ferocidad, por lucro, ¿no? Eso ya ha estado tipificado, no es nada nuevo. El homicidio que pueda cometer un hombre a una mujer o una mujer al hombre también ha estado tipificado. El feminicidio ha estado antes dentro de la figura del parricidio. Y dentro de la figura del parricidio se podía encontrar diferentes otras figuras que doctrinariamente las podíamos entender, por ejemplo, como el uxoricidio, que era el matar dentro de una relación conyugal. Es decir, eso siempre ha existido. Repito, lo que existe ahora, con la incorporación de esta norma, es tipificar y darle amplitud a algunos otros aspectos. Por ejemplo, existe la ley de violencia familiar. Eso no estaba claramente contemplado dentro del artículo 108 u otro artículo del Código Penal. Con el artículo del feminicidio lo incorpora que se puede cometer delitos o el delito de feminicidio a partir también de la violencia familiar, y para eso hay que entrar a la ley, ver las formas de violencia familiar y poder entenderla desde esa perspectiva, la comisión de un hecho delictivo en agravio de la mujer.
Es cierto también lo que dice la señora, que el tema va por que lamentablemente han ido creciendo los casos en agravio de la mujer. Eso sí es lamentable. Pero no veamos al derecho penal como un derecho netamente sancionador, porque esto no es cuestión de penas. Porque si fuera cuestión de penas no pongo nada y simplemente digo, el que mata a una mujer le doy cadena perpetua y se acabó. No es un tema de penas, o no es un tema necesariamente de penas. Esto tiene que conllevar a otros aspectos. La sociedad no va a cambiar porque se ponen penas altas. Si fuese así, hubieran disminuido los índices delictivos. Ya no habrían muchos robos con muertes, asesinatos a mujeres. No existiría nada de eso. Bajarían los índices. Y eso no ha sucedido, eso sigue creciendo. Entonces el tema, y ese es un gran error de todos los gobiernos, es creer que se va a solucionar los problemas aumentando las sanciones punitivas. Y craso error, los centros penitenciarios cada día están más abarrotados de internos, y eso es un indicador de que ese no es necesariamente el camino. El tema va por, y creo que en eso vamos a compartirlo con muchos, es en la forma de educar, desde la casa, desde el colegio, los roles que vamos generándoles a nuestros hijos, que tú porque eres hombre haces una cosa y tú porque eres mujer haces otra, y desde ahí indirectamente vamos sembrando situaciones que van a la larga a generar esas divisiones entre lo que pueden llamarle poder entre una persona de sexo masculino con una de sexo femenino. La educación es base para poder intentar disminuir los índices de criminalidad, no necesariamente las penas. Y en ese sentido, por más que se haya dado esta ley, lo que ahora se publicita más, los medios sacan más a la luz los casos de violencia contra la mujer. Y lamentablemente cada semana o cada día hay un hecho nuevo. Y esto indica de que la ley no está cumpliendo su objetivo de poder disminuir o poder decirle a la gente, ¿sabes qué? Si tú cometes un delito, entonces mira, la pena que te va a recaer es menor. Es lo como sucede en los casos de violación sexual. ¿Acaso porque ahora hay cadenas perpetuas o hay penas altísimas ha disminuido los índices de violación sexual? No, son altísimos. No tienen idea cuántos casos de violación sexual hay al año. Y esto no para, y eso, reitero, es un tema de una problemática que engloba a diferentes sectores y que tenemos que necesariamente que combatirlo desde la casa. Bien, es momento de hacer una pausa comercial y regresamos con Justicia en tu Comunidad. Transmite desde Lima en los 820 de la amplitud modulada. Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Tong Chun, médico naturista chino y acupuntura, cura toda clase de enfermedades, hasta las llamadas incurables: diabetes, cáncer, asma, gastritis, cálculos, próstata, artritis, quistes, alergias, ginecología, pediatría, dermatología. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Avenida Las Palmeras, 3940 Los Olivos. Teléfono 5224-268. Tong Chun, siempre preocupándose por tu salud. Si quieres saborear la verdadera comida arequipeña, el lugar elegido es el restaurante Picantería Turística Tradiciones Arequipeñas. Tenemos rocoto relleno, picante de cuy, costillar, malaya, además seco de cabrito, ceviche y mucho más. Picantería Turística Tradiciones Arequipeñas. Te esperamos todos los días en la avenida Héroes del Alto Cenepa, Extrapiche 208 en Comas, altura del kilómetro 22,5 de la Panamericana Norte. Reservaciones al 537-3350 o al 9233-4623. Y todos los domingos, totalmente gratis, show artístico criollo. Picantería Turística Tradiciones Arequipeñas. La novia dorada
qué bella y esbelta, vestida de blanco te veo al pasar. Amor, ¿lo olvidabas? No, hoy es nuestro aniversario. Hoy es un día especial. Brindamos Pero con el mejor, con vinos Miranda Carguayo. por la felicidad. Nuestra felicidad. ¡Qué rico! ¿Quieres más? Más. Miranda Carguayo mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Ya lo sabes, celebra tus mejores momentos con calidad. Celebra con vinos Miranda Carguayo. Pedidos al 534-7102 o al 999-330556. RPC 993-2025-94. RPM numeral 711852. O visítanos en nuestra viña, carretera Canta, kilómetro 32,5. O en nuestra tienda, Bartolomé Herrera 173, Urbanización Ingeniería, altura del Puente Cayetano Heredia, San Martín de Porre. Vinos Miranda Carguayo. El placer de beber un buen vino. La Choza Náutica, los especialistas en comida afrodisíaca. Tenemos más de 180 variedades en pescados, mariscos, criollo y parrilla de todas las carnes, ceviche erótico, leche de monja, jalea asesina, lengua de suegra, Marta la Llorona, orgía de mariscos y mucho más. Atendemos todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche. Show en vivo. Visítenos en nuestro local principal ubicado en el corazón de Breña, Avenida Breña número 200-204, a espaldas de la Plaza Bolognesi, altura de la primera cuadra de Arica, y en Lince, Girón Brigadier Pumacagua 2374, altura de la cuadra 9 de Canevaro. Teléfono 423-8087, Nextel 838 asterisco 4436. La Choza Náutica los espera. Estás escuchando Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Bien, estamos nuevamente con Justicia en tu Comunidad, en esta oportunidad tratando el tema de feminicidio con la directora del Grupo Demus y también con el doctor Juan Carlos Aranda Giraldo, magistrado de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel. Nuevamente repitiendo los números telefónicos de cabina, que son 471-5231 y 471-1118. 471-5231 y 471-1118. Doctor Aranda, hace un momento usted nos está explicando que ya el tema, esa figura pues de feminicidio no estaba tipificada, pero ya se trataba anteriormente. ¿Usted considera que incorporar el feminicidio ha sido importante para nuestra legislación? ¿Era realmente necesario incorporarlo? A ver, sin que suene a que se pueda pensar que estoy en desacuerdo con esta figura penal, había muchas formas de poder entender el feminicidio, partiendo incluso desde las figuras que fueron originalmente consideradas en el catálogo penal. Sin embargo, como lo dije hace un momento, entendemos que el legislador lo que quería hacer es darle una mayor amplitud y dar algunas formas, características, modalidades de comisión delictiva, y para eso ha desplegado una cantidad de posibles formas de querer quitarle la vida a un ser humano, en este caso la mujer. Pero había otro sector, como lo conversábamos hace un momentito, esto para el otro sector que está en contra de la incorporación de este tipo penal, es que ahora todos los sectores van a querer pretender incorporar ataques que puedan vulnerar sus derechos. Cualquier opción, por ejemplo sexual, podría decir: ahora, así como se ha creado el tipo de feminicidio, pues crean ustedes el tipo X que va a atacar a mi comunidad. Cuando eso, y así se puede ir generando, seguro con derecho, eso no lo voy a discutir, otros temas, otros sectores van a querer haciendo lo mismo. Cuando eso podía haberse incorporado en la figura base, y haciéndole algunos añadidos, algunas adendas a estos, algunas modificatorias que puedan servirnos a partir de ahí, hacer un despliegue
doctrinario respecto a las posibilidades de comisión delictiva. Sin embargo, son cuestiones simplemente de forma. En el fondo, lo que todos buscamos es que se sancione a todo aquel que le quite la vida a cualquier ser humano, no importándonos el sexo, no importándonos su condición ni nada. Y ese es el fin. El fin es proteger lo que nosotros llamamos el bien jurídico, que es la vida del ser humano o su integridad física. En este caso específico, la vida, por cuanto el feminicidio, como en el caso anterior del parricidio, buscan la protección del ser humano, ¿no? Un poco para explicar más a nuestros oyentes. Usted nos señala de que no era realmente necesario incorporarlo porque nuestra legislación vigente ya protegía o protege el derecho a la vida, sino que con algunas modificaciones se hubiera podido solucionar el problema. A ver, aclaro. No, todo esto ya existía. Uh-huh. Pero yo particularmente entiendo de que habían dos opciones: o modificaba los tipos que ya estaban allí, haciéndole algunas aclaraciones, o si el legislador ha creído por conveniente darle un artículo específico a la figura del feminicidio, porque ahí va a desplegar una serie de posibilidades de comisión que no están establecidas en los tipos anteriores, me parece también adecuado. Si no hay de una u otra forma, lo que se está buscando es proteger, en este caso, a la mujer. Lo que yo decía es que esto puede conllevar a que todos los sectores van a querer, o todos los sectores que se sientan afectados van a querer hacer lo mismo. Y ese no es el propósito base de un catálogo penal, cuando ya tiene incorporadas las figuras y que pueden ser aclaradas, aumentadas, modificadas desde la base que existe. Sin embargo, ese es un tema de discusión que hay sectores que pelean entre sí, pero que el único afán del legislador, y en este caso de los que operamos dentro de la Administración de Justicia, es proteger y que se dé cumplimiento a la norma. Si la norma está ahí, nosotros, más allá de que nos pueda o no gustar, tenemos que simplemente aplicarla. Y de eso la comunidad no tiene por qué tener duda alguna. El magistrado va a poner la pena que le corresponda a quien cometa el hecho delictivo. Usted, como operador del derecho, como magistrado, ¿en la aplicación de la norma ha detectado algún defecto de esta? Algunas mejoras se pueden hacer en la norma. Se me ocurre, la norma dice, por ejemplo, habla o menciona el tema de pareja vigente o expareja, ¿no? Dice expareja. Y viene mi pregunta: ¿y si hace 15 años han terminado la relación de matrimonio o la relación de convivencia y ya ni se ven ni nada, pero por ahí se vuelven a reencontrar por circunstancias X y se origina la muerte? ¿Podemos considerar eso como un hecho de una agravante para entenderla como feminicidio? Es decir, nunca va a existir un límite al tiempo, a pesar que ya no son pareja. Me parece que eso tiene que ser regulado. Tiene que haber un límite, una temporalidad. No uno por algo se divorció. Si se divorció y cesan todos los derechos y deberes que existían, salvo excepciones, no puede ser eterna la vinculación para poderlo sancionar penalmente cuando el Código Civil pone límites a esa relación. Entonces considero que ahí debe haber un tratamiento para poder saber hasta cuándo puede considerarse como expareja, en cual fuese la situación, matrimonio, convivencia y otro. Me parece que por ahí podría haber una mejora legislativa. Usted, como directora del grupo DEMUS, ha estudiado la ley, la ha revisado y está atrás de las estadísticas y de los procesos que se vienen llevando bajo esta norma. ¿Ha encontrado algún defecto en la aplicación de la norma? ¿Hay algo que se debería mejorar? En primer lugar, aprovechando el diálogo con el doctor magistrado, creo que tenemos que cerrar filas y consensuar la necesidad, la importancia de haber tipificado el feminicidio, ¿no? O sea, no podemos seguir discutiendo
que por qué se tipificó o por qué no se tipificó, o que si era mejor no tipificar. ¿Por qué? Porque creo que no se está comprendiendo la razón de la tipificación. Es cierto lo que dice el doctor, ¿no? Habían los tipos base de homicidio, estaban allí, estaba el parricidio, el uxoricidio, ¿no? O sea, pero la razón era una razón del vínculo, ¿no? Solamente era, se consideraba grave o diferente, o sea, se trataba de manera diferente y se podían poner más penas si es que había un vínculo de corte familiar, consanguíneo, un vínculo afectivo, un vínculo. Pero esa no es la razón por la que los hombres matan a las mujeres. O sea, no es porque eres mi esposa, yo te mato solamente, o por esa razón yo merezco más pena, ¿no? O sea, la razón no era solamente diferenciar al actor que mataba y el vínculo que tenía con la que mata, ¿no? La razón de la lucha que hemos hecho es para que se haga visible que en un contexto de desigualdad de género, en un contexto de discriminación de género, en un contexto patriarcal y machista, en una cultura donde las masculinidades e inclusive las propias mujeres creemos que pertenecemos a un otro que puede disponer de nuestra vida, como en la antigua Roma, donde un patriarca era dueño de la vida de toda su familia y la podía disponer cuando quisiera, ¿no? Entonces, eso, lo que nosotras estamos señalando es que en este crimen no solamente hay un autor que tiene un vínculo con la víctima, hay un acto que tiene no solamente el acto de quitar la vida, sino que la razón de quitarle la vida es una razón machista, es una razón de género en el sentido de que se considera que ese cuerpo y esa sexualidad que ya no me va a pertenecer o que me está engañando, que me está mancillando, ofendiendo, yo puedo disponerla. Es una razón vetada. Y si fueran casos aislados, de pronto no ameritaría, pero la casuística hace que tengamos que poner un foco en que hay un tipo de crimen que se sigue dando. Mira lo que está pasando desde el 31 de diciembre, 1 de enero y en los días siguientes, ¿no? Hombres que pueden echarle agua caliente y desfigurar los rostros a sus parejas, hombres que pueden matarlas en sus centros de trabajo, hombres que pueden simplemente porque ven un mensaje en un celular. Eso no es solamente un actor matando a una víctima, quitándole la vida, y donde solamente hay un vínculo, pareja o expareja, que podría, por lo tanto, yo considero que lo que acaba de señalar el doctor sobre el tiempo transcurrido, precisamente no tiene que ver con el tiempo transcurrido, tiene que ver con el motivo por el que, ¿qué es lo que caracteriza el acto? ¿Es meramente quitarle la vida? No. Hay ahí un cariz discriminatorio, un contenido sexual, hay un contenido de género, un contenido machista. Yo te mato, yo te asesino, vengo de ti, porque tu sexualidad ya no me pertenece. La famosa palabrita de te prefiero muerta antes que no seas mía, ese sentido común, ¿no? Que hace que todos crean que eso es así. O el famoso va es mi propiedad privada y cosas así, son las cosas que van cimentando esto y que también están en la base de estos crímenes. Por lo tanto, aquí hay el bien jurídico del que hablaba el doctor. Acá no es solamente proteger a la mujer en cuanto a su derecho a la vida, sino a que nadie le debe quitar la vida por una razón de género machista, por una razón en la cual el hombre en este caso
considera que se la puede quitar porque simplemente ha sido engañado, porque simplemente lo han mancillado o ofendido, o porque ya la señora, cansada de los abusos de poder y de violencia, ya no quiere continuar. En la estadística, no son pocos los casos de las mujeres que han sido asesinadas, que han acudido ya a denunciar, que han solicitado medidas de protección, que ya han dicho, no, a las mujeres no las asesinan al comienzo de las relaciones, las asesinan cuando, cansadas ya de los abusos, toman el valor, deciden denunciar y romper esa relación. Ahí hay muchos de los casos. Por supuesto que también hay otros casos en donde se les asesina luego de ser violadas. Esto está apareciendo a partir de la tipificación del feminicidio no íntimo, la segunda la modificatoria que se le hace al feminicidio. Están apareciendo, ¿no? Que también a las mujeres, simplemente cuando, nuevamente, una connotación sexual, la disposición no solo de la vida, sino de la vida sexual de esta mujer. Eso por un lado. Y por otro lado, con relación a sobre si se debe o no mejorar, seguramente toda norma es perfectible. Yo no soy una especialista en criminología, en derecho penal, como para precisar cuestiones técnicas, pero lo que sí soy como abogada, defensora de los derechos de las mujeres, es señalar que coincido plenamente con el doctor, que lo que hemos hecho es incorporar en el derecho penal mínimo, en lo que una sociedad debe considerar como lo mínimo que no debe pasar, como lo que no debe, como aquello que no debe dejar de ser sancionado, porque no solo afecta a particulares, sino a la sociedad entera, que se tipifica el feminicidio. Y sí estamos de acuerdo que también exista una tipificación de los crímenes de odio, de los llamados crímenes, como hay en otras legislaciones comparadas, donde no solamente se mata o se asesina a otra persona, simplemente porque, por la razón que tú quieras, o sea, porque hay un vínculo de afectividad, o un vínculo familiar, consanguíneo, o por una razón patrimonial, sino cuando ese crimen se comete por discriminación, por homofobia, lesbofobia, transfobia, por no aceptar que existe otras personas con otras orientaciones sexuales, con otras, y se les y hay ensañamiento, hay crueldad. O sea, no es solo te quito la vida, es te asesino, te mato con crueldad. Eso, si nosotros dijéramos, eso es un crimen cualquiera, no es un crimen cualquiera. Lamentablemente no es un crimen cualquiera. Y yo coincido plenamente con el doctor en materia de política pública, ¿ya? Que no basta, pues, porque ahora puede pasar que el Congreso diga, no está funcionando la persuasión, ¿no? Porque el derecho penal es para disuadir, ¿no? No está disuadiendo. Entonces hay que hacerle perfecciones a la norma, ¿no? Hay que mejorar la norma. No. Lo que se trata aquí es de hacer prevención y de enfocar bien el problema y de invertir. El año pasado el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, invirtió el 0.07 del presupuesto nacional para atender violencia familiar y sexual. Y este año, el 14, el 0.09. Con eso no vamos a ir a ningún lado. Si solamente el Ministerio de la Mujer recibe el 0.4% el año pasado del presupuesto público nacional, destina un 20% a los servicios de atención como los 190 centros de emergencia mujer, la línea 100 y el chat 100 y otros servicios que nosotras saludamos que existan, pero este año disminuye el presupuesto para lo que es prevención y de otro lado el Ministerio de Educación no tiene partidas en su portal que específicamente digan cuánto está destinando a que se ejecute el Plan Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, o en este caso, el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Y si encima en el Congreso de la República quieren quitarle, en el marco de la reforma del Código del Niño y el Adolescente, al Estado la obligación de educar sexualmente, ¿cuándo, desde dónde le vamos a decir a las mujeres
que tienen derecho a ejercer su vida y su sexualidad, que son sujetos autónomos. ¿Cuándo nos van a formar sin estar pensando que no podemos existir sin una pareja? ¿Cuándo nos van a formar pensando que tenemos iguales derechos a ejercer nuestra sexualidad? Que nadie nos puede violar, que nadie nos puede matar ni asesinar si queremos ser libres, y si nos equivocamos habrán otras sanciones, otro tipo de medidas que se puedan tomar, pero no quitarnos la vida, no violarnos, ¿no? Entonces, en esa medida, para nosotras es muy importante la labor que tendría que cumplir el Ministerio de la Mujer como entidad rectora y el Ministerio de Educación y, por supuesto, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior. Y quiero terminar diciendo que en el caso del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, frente a todos los feminicidios que están ocurriendo en las últimas semanas, se sale diciendo que en realidad hay un dato muy grave, que es como más de un 60% de casos que han sido absueltos por el Poder Judicial. O sea, denuncias de feminicidio que al final, en un gran porcentaje, son absueltos. Eso, la impunidad, es tan grave como el feminicidio o la violencia sexual. Pero también el ministerio debería hacer una autocrítica y debería poder decir, o en todo caso, dar información sobre la política pública, el enfoque y la inversión que se está haciendo para prevenir esto. Bien, tenemos una llamada. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿cuál es tu nombre? Leandro. Leandro, ¿de dónde nos llamas? Lima. Te escuchamos, Leandro. Bienvenido a Justicia en tu Comunidad. Bien. La pregunta, o mejor dicho, el comentario que quería hacer era con respecto, digamos, a lo último que ha tocado la ponente, ¿no? Que ella dice, bueno, ahora nos van a disminuir el presupuesto, tal vez porque o van a querer enmendar la ley porque obviamente no ha resultado, ¿no? No ha dado resultados. Entonces, está reconociendo ella misma que su ley es ineficaz, ¿no? Y entonces, ¿para qué se ha dado el trabajo, digamos, de promulgar esta ley, ¿no es cierto? Hay inconsistencias tremendamente, digamos, desde el punto de vista teórico, digamos, ¿no? Primeramente porque ella, por ejemplo, cita como antecedentes, ¿no?, los crímenes en la frontera mexicana, ¿no?, Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, esos crímenes esos crímenes son perpetrados por las bandas que operan ahí, digamos, en la frontera, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, pues, con la definición que ellos han dado de feminicidio, ¿no?, que es por las parejas, fundamentalmente, ¿no? Y más bien parece, digamos, esto una exquisitez, digamos, ¿no?, para decir, bueno, pues, ¿no?, yo he descubierto el feminicidio, ¿no?, y escribo 5 tomos, ¿no?, y lo real, digamos, es de que debemos ayudar a la mujer concreta, ¿no? Por ejemplo, el caso que ocurrió, digamos, en el Hospital Carrión, ¿no? Por dar esta ley, ¿acaso se previó, digamos, la muerte de esta señora conocida, ¿no?, enfermera? No, de ninguna manera valió, ¿no? Ella pidió ayuda a la policía, no lo consiguió, y al final resultó muerta. Entonces, pues, ahora ella pone como excusa, no, que yo no sé criminología. Señor, por favor, ahorita estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Podemos asesorarnos con criminólogos, especialistas en derecho penal, etcétera, ¿no? Entonces yo le pediría que más bien se ocupe, digamos, en, por ejemplo, proponer, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo, que la Fiscalía, ¿no?, actúen en estos casos, ¿no? Sí, gracias. Leandro, tienes razón. Muchas gracias por tu aporte. Doctora Aranda, precisamente hablando de las penas, de la impunidad a la que hace un momento hacíamos referencia,
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables había arrojado una estadística que decía que el 58% de hombres que cometieron feminicidio y tentativa de feminicidio el año pasado en el Perú está prófugo o libre y en ningún caso se registró la sentencia contra ellos. ¿Qué es lo que nos puede decir usted al respecto como magistrado? A ver, el interponer una denuncia implica el derecho que tiene toda persona de dar a conocer que se le ha violentado algún tipo de derecho. Luego de ello va a comenzar la investigación y durante la investigación muchas veces la persona que ha sido denunciada no es sabida, está escondida, no se tiene datos exactos para su ubicación y de eso escapa tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial de poder ubicarlo. Ese es un tema básicamente policial para saber dónde poder encontrar. Por eso que podrá haber un índice de gente que no se le puede ubicar. Pero también existe otro porcentaje dentro de esto de personas que de repente se encuentran que han sido absueltas. Como le dije al inicio, el hecho de que uno crea tener un derecho y denuncia no implica que necesariamente al final de toda la investigación existan pruebas suficientes, porque acá no se sanciona porque yo creo, me parece, porque defiendo a uno u otro sector. El magistrado que defiende de esa forma o sanciona de esa forma no debe existir. Uno tiene que sancionar porque hay suficientes elementos que puedan conllevar a determinar que debe ser merecedor una pena. Y si es que el Ministerio Público o la persona afectada no contribuye a ello, nosotros no somos magos para crear pruebas. Nosotros sancionamos en base a lo que existe. Ahora, también puede haber un porcentaje dentro de ello de sentencias o de pronunciamientos mal dados, porque también, no con esto quiero decir que no puede haber habido un mal manejo de los casos por parte de los magistrados. Seguro que sí, pero esos son temas que merecen la atención de los diferentes grupos que existen frente a un caso específico, de repente que exista una mala praxis o mal trabajo de algún magistrado, decirlo para poder analizarlo y poder mejorar. Bien, el tiempo se nos ha quedado cortísimo para continuar con el programa. Queremos agradecer la presencia de ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Su aporte ha sido muy importante para nuestra sociedad. Gracias, doctora María Isabel Sedano, directora de DEMUS, y Juan Carlos Giraldo. A su vez, agradecer al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima por permitirnos llegar a todos ustedes el día de hoy y a la presidenta del programa Justicia en tu Comunidad. Gracias por escucharnos y será hasta el próximo sábado. Gracias.